Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a meter las manos en la masa con un tema que es literalmente vital para cualquier entorno laboral moderno. Vamos a hablar del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, el famoso SGSST. Pero a ver, no lo vamos a enfocar como si fuera un manual aburrido. Vamos a entender la seguridad como lo que realmente es, un contrato mutuo, una balanza en perfecto equilibrio entre la empresa y toda la plantilla. Así que vamos a ello, porque entender esto es la clave para que todo el mundo vuelva a casa con bien cada día. Pensar que la seguridad es solo cosa de la dirección o de la empresa es un error súper común, pero la realidad es otra, es una responsabilidad compartida. A veces creemos que mantener el entorno seguro depende de un solo lado, pero un sistema que funciona de verdad necesita que cada persona aporte su granito de arena. Es una vía de doble sentido. Si un lado de la balanza falla, de repente todo el sistema se nos cae. Y para que no nos perdamos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Veremos esa responsabilidad compartida, repasaremos las obligaciones del personal, los derechos fundamentales, cómo nos cubre la ARL y, para terminar, qué pasa cuando no cumplimos las normas. ¡Al lío! Punto número 1. La responsabilidad compartida en la seguridad. Bueno, la clave aquí es que la seguridad no es magia, no es algo que simplemente pasa porque se apruebe en un despacho. Es un mecanismo vivo, súper dinámico. Todo esto se basa en una premisa clarísima. Cuando la plantilla cumple con sus obligaciones, se activa de forma automática toda esa red de derechos y protecciones que proveen la empresa y el sistema de salud. Dicho de otra manera, nuestra contribución activa es absolutamente imprescindible para que esa protección pasiva funcione y nos cubra cuando de verdad hace falta. Pasamos al punto 2. Las obligaciones del personal. A ver de qué trata esto exactamente. En el día a día hay cosas que son sencillamente innegociables. Ojo, no son sugerencias, son obligaciones con todas las letras. Lo primero, hay que seguir al pie de la letra las políticas y procedimientos. Luego, el famoso equipo de protección personal. Cosas como el casco, las botas o las gafas no son complementos de moda, hay que usarlos sí o sí y mantenerlos en buen estado. Además, la cultura de avisar es vital. Vemos un cable pelado, un suelo resbaladizo, se reporta al instante. Y lo mismo con cualquier incidente, por pequeña que sea la tontería. Todo esto suma muchísimo para protegernos a nosotros mismos y al resto del equipo. Pero ojo, que la cosa no se queda solo en ponerse el casco. Hay unos deberes organizativos y de salud que son pilares básicos. Hablo de participar en las capacitaciones de seguridad obligatorias o cumplir con el plan de seguridad vial. También hay que estar en los simulacros, que luego pasa algo y no sabemos qué hacer. Y por supuesto la parte médica. Hay que asistir a los exámenes ocupacionales que se programen e informar de cualquier cambio en nuestra salud que pueda ser un riesgo a la hora de trabajar. Es de sentido común, ¿verdad? Y aquí viene un equilibrio que me parece fascinante. Por un lado, tenemos la obligación estricta de usar y cuidar nuestro equipo de protección. No, pero ¿por qué se nos puede exigir esto? Pues porque al otro lado de la balanza tenemos un derecho igual de importante, el de recibir ese equipo totalmente grapes, certificado y perfecto para nuestro puesto. Como vemos, toda obligación estricta viene de la mano de una protección igual de estricta. Así que cambiando de peso en la balanza, llegamos al punto 3, los derechos fundamentales del personal. Desde el primer minuto que pisamos el trabajo, existen unas garantías intocables. Para empezar, la empresa nos tiene que asegurar un entorno seguro. Esto va apoyado por nuestra afiliación obligatoria al Sistema General de Riesgos Laborales. Importantísimo. Además, tenemos el derecho innegable a la información y a la formación. Es decir, nadie tiene por qué enfrentarse a una tarea sin saber exactamente qué peligros tiene o cómo reaccionar en una emergencia. Y como comentábamos hace un momento, tenemos derecho a que nos den el equipo de protección adecuado de forma totalmente gratuita. Y la cosa no acaba en recibir información. El sistema nos da voz, nos empodera. Tenemos derecho a participar, a hacer recomendaciones y mucha atención a esto, a reportar cualquier condición insegura sin tener miedo a ningún tipo de represalia. Si pasa algo, tenemos garantizada la atención médica en las prestaciones a través de la ARL, además de poder participar en cómo se investigan esos incidentes. Ah, y no olvidemos el derecho a elegir democráticamente a los representantes para el COPAST, que al final son los que vigilan que todo esto se cumpla. Y hablando del rey de Roma, vamos al punto 4, la cobertura de la ARL. Por si a alguien le suenan a chino estas siglas, ARL significa Administradora de Riesgos Laborales. Básicamente es una entidad que funciona como nuestra gran red de seguridad. La empresa está obligadísima a afiliarnos a una. Su misión, pues blindarnos física y económicamente si, toquemos madera, ocurre un accidente de trabajo o desarrollamos alguna enfermedad laboral. Fijaos en estos tres pilares fundamentales, porque son los superpoderes de la ARL. Primero, la atención médica. Cubren todo el tema asistencial, los medicamentos y la rehabilitación si tenemos un incidente.
Segundo, el apoyo económico. Pagan las incapacidades y las prestaciones de ley para que nadie se quede desamparado financieramente. Y tercero, la prevención. Asesoran técnicamente a la empresa para evitar riesgos. Pero cuidado, un apunte crucial. Tener ARL no significa que la empresa se lave las manos. La empresa sigue siendo responsable de crear un entorno seguro. La ARL es simplemente el garante de que habrá recursos si las cosas salen mal. Y así llegamos al último punto de nuestro recorrido. El punto 5, las consecuencias del incumplimiento. La parte menos simpática, pero súper necesaria. Saltarse las normas no es una tontería sin importancia. Es como empujar la primera pieza de un dominó enorme y peligrosísimo. Todo empieza con el paso 1, algo que parece menor, no ponerse las gafas o saltarse un paso para ir más rápido. ¡Pum! Automáticamente pasamos al paso 2. La probabilidad matemática de tener un accidente se dispara por las nubes. En el paso 3, la cosa empeora. Se pueden romper equipos y, lo que es muchísimo peor, ponemos en peligro a los compañeros o a terceros. Y el paso 4 es el final del efecto dominó. La productividad cae en picado y, lógicamente, la empresa tiene que iniciar procesos disciplinarios internos. Todo un desastre que se podría evitar. Pero llegados a este punto, hagamos una pausa. Quiero dejar algo clarísimo. Las normas, las políticas, los simulacros, absolutamente nada de esto está pensado para dar miedo o para amargar la vida burocráticamente a nadie. Para nada. La única razón de ser de estas normas es proteger el mayor tesoro de cualquier empresa, la vida humana y la salud de la gente. Literalmente, existen para cuidarnos. Lo que nos lleva a esta gran pregunta para cerrar la explicación de hoy. ¿Está el equilibrio de la seguridad en las manos correctas? Al final del día, esa balanza necesita peso en los dos lados. Obligaciones y derechos conviven y se necesitan. La respuesta está en cada pequeña acción que hacemos a diario. Conseguir un entorno seguro es, sin duda, una victoria de equipo. En fin, con esto terminamos el repaso de hoy a nuestras obligaciones y derechos, pero ojo, porque en la próxima sesión daremos un paso más y nos meteremos de lleno en la famosa matriz IPVR para ver cómo se identifican los peligros. Muchísimas gracias por el interés, que la seguridad siga siendo prioridad siempre, y nos vemos en la próxima.